El primer caso que les voy a presentar es de una alumna que se llama Ana Bufo. Es una señora de 62 años que tuvo la mala suerte hace 4 años de padecer una hidrocefalia. En ese entonces estábamos justamente entrando en la época de la pandemia y realmente su historia, como tantas otras, merece ser contada. Una historia donde está llena de angustia, una historia donde había mucha incertidumbre y que gracias al acompañamiento de su familia y de la actividad física ha logrado grandes superaciones. Bueno, Ana, yo le había prometido que cuando empezara con este ciclo de videos iba a empezar con su caso, así que bueno, arrancamos con la historia de Ana. La hidrocefalia es una acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Dicho líquido circula por fuera y por dentro de este órgano. Puede ocurrir que en algunos sectores se encuentre frenado o en exceso, presionando distintas partes y perjudicando al circuito de las neuronas. En la infancia, alguna de las señales de la hidrocefalia es un rápido crecimiento de la cabeza. En los adultos no se incrementa el tamaño, porque los huesos del cráneo ya se han cerrado completamente. El tratamiento habitual consiste en introducir un catéter proximal en uno de los ventrículos del cerebro, una válvula y un catéter distal subcutáneo que lleva el líquido cefalorraquídeo desde la válvula al cuello, al tórax y al abdomen, hasta situarse en el peritoneo. Tiene por objetivo desviar el exceso del líquido hacia una parte del cuerpo donde pueda ser absorbido nuevamente por el flujo sanguíneo. A Ana se le diagnostica hidrocefalia comunicante, también llamada no obstructiva. Se desarrolla cuando se produce más líquido del que se puede absorber. Los síntomas que presentaba era dolor de cabeza, náuseas, vómitos, problemas visuales, coordinación deficiente, alteraciones en la marcha, cambios de personalidad, falta de concentración, apatía, incontinencia y falta de memoria. Ustedes piensen que a Ana el diagnóstico era muy malo y el pronóstico aún era peor, ¿sí? Se hablaba de un estado vegetativo. Ella, por supuesto, que en estos meses que estuvo internada, sufrió varias infecciones urinarias, pulmonares. También piensen que estábamos en la época de la pandemia y las imágenes que tenemos son imágenes que mandaban las enfermeras, ¿sí? Porque ni siquiera los familiares podían visitarla. Ella tenía una traqueotomía, es un orificio para poder respirar en la tráquea justamente, porque bueno, había tenido también episodios de neumonía. Se alimentaba por una sonda nasogástrica, es decir, que ni siquiera podía mastigar y podía tragar, y además tenía una sonda para orinar, ¿sí? Es decir, tampoco controlaba su vejiga y orinaba en una bolsita. Logran, a través de algo de rehabilitación física, donde estaba internada, empezar a estimularla. Primero a estar sentada, a empezar a comer, ¿sí? Y por supuesto que fueron bajando la medicación también, porque ha tenido episodios de epilepsia, de convulsiones, que es algo muy común en estos cuadros, y se fue de a poquito recuperando. Llega a su casa en un estado totalmente dependiente y de postración total. Las imágenes que vamos a ver ahora no son imágenes de ese momento. Son imágenes que fuimos recolectando ahora cuando empezamos a configurar y a pensar en este video, porque en ese entonces yo no suelo ir con un celular a las clases y a filmar a los alumnos. Los pacientes en esos momentos se encuentran muy desorientados, son pacientes que se encuentran con pañales, pacientes que se encuentran en cama, pacientes que están con una sonda y no es nada cómodo para nadie ser filmado en esas condiciones. Pero para empezar a hablar de la rehabilitación que se hizo con ella, tuve que evidenciar de alguna manera los primeros ejercicios que estuvimos haciendo para empezar a conectarse con su cuerpo. Los ejercicios con los que uno empieza generalmente se los llama ejercicios asistidos. Ejercicios asistidos porque el profesional tiene que ayudar al paciente a movilizar su miembro, a movilizar su pie, su rodilla, su cadera, su hombro, ¿sí? Necesitan de una fuerza externa para poder concretar el movimiento. Después empiezan los ejercicios de autocarga. ¿Qué serían?
los mismos ejercicios, pero el paciente los puede realizar con su propia fuerza corporal. No necesita de una ayuda externa. Y por último están los ejercicios con sobrecarga. Es cuando al paciente se le colocan en los tobillos o en los brazos diferentes pesos. En los tobillos, por ejemplo, las tobilleras, y en los brazos, mancuernas. Entonces ahí es donde el paciente ya está haciendo un exceso de esfuerzo, de fuerza muscular para concretar el movimiento. Y esos serían como los más importantes en esta etapa de la rehabilitación. Ana, en los movimientos que está realizando, que ustedes vieron en los videos, está haciendo de autocarga, ¿sí? Primero moviliza su propio miembro sin ningún tipo de sobrecarga. Y después en otros ejercicios de sentada, ¿sí? Ya está movilizando el peso de su pierna más la tobillera, ¿sí? Suelo trabajar con tobilleras de 2 o 3 kilos. Y también para fortalecer sus miembros superiores trabajamos con mancuernas, ¿sí? Mancuernas también entre 2 y 3 kilos. Así ella fue logrando mayor hipertrofia muscular y por supuesto eso le daba una mayor soltura en todos los movimientos. Estábamos filmando los videos con sobrecarga y no sé, por alguna razón creo que Ana hizo una descripción de mí y bueno, quisiera compartirla con todos ustedes, a ver qué ustedes opinan. Bueno, Ana, todo quedó registrado en la cámara, así que bueno, espero que le guste este registro. Pero me dijo que te pongan las pesas. ¿Qué? Bueno, ¿Qué dijiste recién? ¿qué hincha p***? ¿A quién? A Carlos. ¿Me estás grabando? ¡Qué mala que sos! Bueno, en esta instancia estamos teniendo a una paciente que está colaboradora para pasarse de una cama a una silla, de la silla a la cama, ¿sí? Participa activamente, muscularmente, pero nuestro objetivo es que la paciente vuelva a caminar. Para eso empezamos a utilizar un andador. Un andador le permite al paciente distribuir su peso corporal en los dos brazos y eso facilita a las piernas hacer algunos pasos. Ustedes verán que nosotros para configurar estos videos, seguimos un orden lógico, ¿sí? Un orden didáctico, pero no siempre es así, ¿sí? No es un orden conductista. Esto lo quiero aclarar porque empezamos por ejercicios de acostada, ejercicios de sentada, después se vienen los de parada y no es tan así tampoco, ¿sí? Lo que pasa es que para mostrarlos tenemos que seguir un orden lógico y es el orden que elegimos, pero no es tan así. Al principio también se busca que el paciente empiece a reconocerse estando parado, ¿sí? Porque después de muchos meses estando acostado, uno pierde conciencia de lo que es estar de pie, de lo que es la bipedestación. Y entonces, desde una primera instancia, también hay que parar al paciente, también hay que intentar de que haga algunos pasos, con ayuda externa, por supuesto, pero que lo haga. En estos videos vemos que Ana se encuentra ya un poquito más suelta, tiene la fuerza corporal como para empezar a movilizarse y está segura con un andador. Como no nos detenemos ahí, queremos que la alumna vuelva a como estaba antes de esta enfermedad, de este padecimiento, tenemos que tratar de ir sacándose estos elementos. Los elementos como los andadores, como los bastones, son de gran ayuda. Pero si uno se acostumbra a estos elementos hacen que seas cada vez más adicto a ellos, cada vez los necesites más. Cuando yo tengo que utilizar un elemento para poderme movilizar, hay un sector en mi cerebro y en mi cuerpo, en la comunicación corporal, que empieza a estar inhibido. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este elemento es suprimir lo que este cerebro debería hacer o lo que estos músculos deberían hacer. Entonces, ¿son de gran ayuda? Sí. ¿Hay que usarlos? Sí, sobre todo al principio. Pero hay que tratar de sacarlos de encima cuanto antes, porque si no me van a hacer cada vez más dependientes. A veces no se logra, a veces no se puede lograr eso, pero en muchos casos con una buena metodología y con buena predisposición se puede lograr. Bueno, como les estaba diciendo, lo más importante es utilizar estos elementos y tratar de enseguida sacárselos de encima. Por eso, después del andador, empezamos a usar un bastón, ¿sí? Veremos a Ana caminar con un bastón.
tratando de caminar en todas direcciones, en todos sentidos, ¿sí? Tratar de recibir la ayuda del bastón, pero bueno, ya podríamos decir que está recibiendo un 50% menos de ayuda. Con el andador utilizo los dos brazos, tengo los dos brazos apoyados. Con un bastón tengo solamente un solo brazo, es decir, un 50% menos de ayuda. Ana consigue caminar con un bastón, pero nosotros nos proponemos que realmente deje el bastón y que vuelva a caminar sin ningún tipo de elementos. Uno de los recursos que utilicé fue trabajar en el agua. El agua a los pacientes le da contención, le dan confianza, ¿sí? El paciente, al no estar apoyado en ninguna parte, se siente contenido por el agua, y eso ayuda para que ella empiece a dar los primeros pasos sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de toque, sin ningún tipo de agarre. El equilibrio es una cualidad neuromuscular fundamental. Hace algunos años, cuando leí a Yuri Verkhoyansky, que es un gran entrenador ruso, él inventó una pirámide sobre el alto rendimiento deportivo. Cosa que yo puedo también decir que a veces pienso que el alto rendimiento deportivo no solamente está vinculado al deporte, sino al movimiento físico en sí. En la base de la pirámide, él coloca a la fuerza como la cualidad física más importante. Yo lo que podría decir, con estos años de experiencia y de trabajo con diferentes pacientes, que la fuerza es fundamental. Sin fuerza no existe el movimiento, antes de cualquier otra cualidad física. Pero antes de la fuerza, lo más importante es el equilibrio. Sin equilibrio no hay movimiento. Las personas no se pueden ni siquiera sentar, no se pueden parar, ¿sí? Si no está bien la función neuromuscular del equilibrio, el paciente no puede hacer absolutamente nada, por más que tenga fuerza, por más que levante mancuernas, por más que levante tobilleras, por más que haga sentadillas, siempre que esté agarrado el paciente puede desarrollar la fuerza. Pero el problema es cuando ya el paciente no está agarrado de nada y hay que tratar de que no se caiga. Y ese es el gran problema, cuando uno trata de que caminen sin ningún tipo de apoyo. Y ahí es donde entra el equilibrio, que es fundamental. Ana empieza a dar sus primeros pasos sin ningún tipo de elementos, con falta de equilibrio, y empezamos a trabajar lo que serían los movimientos más automáticos y no tan voluntarios. ¿Qué significa eso? Podemos decir que los ejercicios para el cuerpo humano se dividen en dos grandes grupos, en los grupos de los movimientos voluntarios y los grupos de los movimientos automáticos. El equilibrio en todos nosotros es algo automático. Uno no piensa en estar parado, uno no piensa en darse vuelta y no caerse. Uno lo hace en forma automática. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a construir desde la marcha algunos ejercicios especiales, ejercicios especializados, ejercicios que molestan. Van a ver a la Ana que está caminando, moviendo los brazos, van a ver a la Ana que camina hacia los costados, van a ver a Ana que moviliza una pierna y no la otra. Es decir, si ella ya puede empezar a caminar y no pensar tanto en la marcha, no pensar tanto en el caminar y pensar en el ejercicio que se le asignó para que haga, ya estamos logrando que la marcha pase a ser algo automático y no tan voluntario. En esta nueva etapa de coordinación, empezamos a caminar con Ana en las calles. A veces caminar adentro de las casas, de los domicilios, es muchísimo más fácil. Las cerámicas, los pisos están perfectos, pero eso no ocurre con las veredas. En las veredas nos encontramos con diferentes texturas, con diferentes planos, con diferentes inclinaciones, con oscilaciones, con veredas rotas, ¿sí? Baldosas sobresalidas, y eso hace que el ajuste neuromuscular que se tenga que hacer para poder dar los pasos es mucho más importante. Por eso es importante exponer a la persona, exponer al paciente a esas dificultades, porque solamente estresándolo se va a lograr la mejoría de la marcha. En el domicilio empezamos a caminar no solamente en línea recta, sino también en zigzag. Es decir, es mucho más difícil para el cuerpo caminar en curvas, en giros, que siempre en línea recta. También empezamos a ponerle ciertos obstáculos para que justamente potencie su marcha, como por ejemplo unos señalizadores en el piso donde ella tiene que ajustar su paso sin pisar el señalizador. También ubicamos algunas vallas como para que ella tenga que pasar esa valla, elevando por supuesto mucho más el paso y no tropezarse. También en estas actividades empezamos a incorporar la marcha cargando elementos. ¿Qué significa eso? Poner la atención en llevar un determinado elemento
sin tanta tensión en la marcha, cargando una mochila, cargando una escoba, llevando una silla, es decir, acoplar el cuerpo a un elemento, transportarlo, llevarlo a un determinado lugar sin pensar tanto en los pasos. Como cierre de esta etapa coordinativa, también le empezamos a pedir a Ana que combinara todos los elementos que habíamos trabajado hasta este momento. Es decir, que movilizara un miembro, pasar una valla, no pisar el señalizador, es decir, empezar a coordinar absolutamente todo y que su atención esté puesta en el último elemento adquirido y no tanto en la marcha, que nosotros lo que buscamos es que la marcha sea cada vez más automática. Como les explicaba anteriormente, el equilibrio es una cualidad fundamental para poder ser autónomo, para poder ser independiente. Cuando empezamos con Ana a trabajar, ella, aún estando sostenida de una mesada, tratar de elevar una pierna le generaba un desequilibrio, le generaba una caída. Es decir, ella no podía ni siquiera, estando agarrada, mantenerse con una sola pierna. Lo que empezamos a hacer es, por supuesto, trabajar con cierta ayuda al principio y después tratamos de que las ayudas empezaran a desaparecer. Ella ya empieza a poder levantar una pierna siendo sostenida por la otra sin ningún tipo de problema. Después de esta etapa empezamos a trabajar con un elemento que se llama BOSU. El BOSU es un elemento que se utiliza para mejorar la coordinación intra e intermuscular. Es decir, el paciente puede pararse acá arriba con una pierna o con las dos piernas y esta plataforma le va a generar cierta inestabilidad, ¿sí? Hay dos maneras de utilizarla. Esta manera, bueno, es la manera más sencilla, ¿sí? Empezar a pisar la parte plana, porque bueno, uno está acostumbrado a pisar superficies planas, y una manera un poquitito más avanzada es pisar la parte redondeada, ¿sí? Propiamente dicha, la parte del BOSU. Esta parte, por supuesto, que es mucho más dificultosa y en realidad había que trabajar descalzo, ¿sí? Para que justamente esta plataforma active la musculatura del pie y de la pantorrilla. En el caso de Ana, por supuesto que fuimos adaptando los ejercicios para la condición física de ella y ustedes verán en las imágenes que ha podido dominar en parte la gran BOSU. Bueno, después de muchos años de trabajo, esto no se ha realizado en meses, se ha realizado en años, ¿sí? Podemos decir que Ana puede caminar, puede patear una pelota, puede patear un escudo y nosotros también un poquitito nos divertimos, dado que ella ha mejorado su equilibrio, entonces nos divertimos cuando la empujamos, ¿sí? Una manera de probar si realmente tiene equilibrio es, bueno, Ana, usted camine que nosotros la vamos a ir empujando y vamos viendo si ella aguanta o no aguanta. Así que con ustedes, los empujones de Ana. Voy a hacer ahora es sin maldad. Es porque usted lo necesita, ¿está bien? Está bien. Está bien, perfecto. ¿Listo? Vamos. Empujo, ¿eh? Ahí. Ahí. Ay. Ahí. Aguante. 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 Póngase de pie. Usted camine, que yo le empujo, ¿eh? Vamos. Ay. Ajá. No, no puede tocar nada, ¿eh? No, baje la mano. Ahí. Ahí. Ahí va. Ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien, ahí está. ¿Listo? Bájese nada, ¿eh? Ay. Me empujo, ¿eh? Me empujo, ¿eh? Me empujo, ¿eh? Vamos, ahí. Y si le empujo, y si le empujo, y si le empujo. Ah, ahí va. Para ir cerrando, quisiera decirles que Ana en estos años ha sido muy estimulada cognitivamente, ha recibido sus trabajos de estimulación cognitiva. Ella trabaja conmigo 2 veces por semana, pero también tiene su rutina en los demás días de la semana. Ha tenido el acompañamiento de su familia, de su yerno, Pablo. La verdad que sus hijas, tanto Steffi como Nazarena, han estado al pie del cañón para poderla ayudar, para poderla acompañar en todo este proceso. Ana
ha querido volver a hacer lo que era antes. Uno de los grandes objetivos que conseguimos fue que ella pueda caminar sola por su casa, que pueda ir al baño sola. El mayor deseo que tiene un paciente es volver a ser independiente, no depender de nadie para poder deambular por su casa, para poder ir al baño y no necesitar ayuda de ningún tipo. Y Ana lo ha conseguido. Por supuesto que con el trabajo físico y con el acompañamiento y la ayuda de la familia. El acompañamiento familiar es fundamental. Sin ellos esto hubiera sido imposible. Bueno, Ana, espero que les haya gustado este video. Espero que recuerde que tiene que seguir entrenando, tiene que seguir haciendo actividad física. A veces hay secuelas que hay que darle pelea y lucha toda la vida. Esto no se termina. La familia lo sabe, sus hijas lo saben y usted también lo sabe. Tiene que seguir insistiendo, en seguir esforzándose, en seguir moviendo su cuerpo, en seguir estimulándolo. Y realmente no hay otra, ¿sí? No hay otro secreto que no sea el de moverse, el de seguir insistiendo y el seguir entrenando. Ha logrado muchísimo y espero que así sea, que se siga manteniendo y que se siga buscando nuevos objetivos. Hasta la próxima.